¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una semana más al Peloto aquí en Teleasturias, donde como siempre vamos a poner de manifiesto pues, nuestro interés en que ustedes estén informados cómo va el fútbol asturiano, el fútbol regional, fútbol de tercera, de regional preferente y de primera regional, también los de segunda. Todos ellos tendrán aquí cabida en este espacio que, como novedad y como adelantamos ya la semana pasada, pues también vamos a ir rotando también un poquitín los reportajes para que no sea siempre tercera, porque también los demás tienen derecho a salir aquí en este espacio, como digo, del fútbol regional. Y esta semana nos fuimos a grabar a Preferente, luego hablaremos también de ello, también tendremos aquí invitados de Regional Preferente y bueno, lo primero es poner un poquitín el foco en esta tercera división, perdón, en esta jornada pasada que se disputaba íntegramente en domingo y que, bueno, pues el cambio de liderato fue algo que se embarruntaba o que se masticaba porque la Unión Popular de Langreo estaba venciendo hasta el minuto prácticamente 86, era el líder entonces el Langreo, pero un golazo de Fasani cambió el liderato de manos, de posición. Es el Real Avilés el que ostenta esa plaza, empatado a puntos con el Sporting B. Avilés y Sporting B, como digo, son colíderes con 33 puntos, 32 Unión Popular de Langreo, por lo tanto se comprime y mucho esa parte alta de la tabla. Un Avilés que ganaba cómodamente por 3-0, dando muestras una vez más de la profesionalidad que tienen estos jugadores y este cuerpo técnico que sin percibir los salarios que se habían pactado, pues siguen dando el callo, a ver cuándo se arregla la situación, si es que se puede arreglar, esperemos que lo más pronto posible. Y por otra parte, bueno, pues ese derbi, ese mini derbi que teníamos en el Requesión el domingo por la tarde, 4:30 de la tarde, se enfrentaba el Real Oviedo B y el Sporting B, los dos filiales de los eternos rivales en Asturias, y que, bueno, pues congregó, tal y como vaticinábamos aquí. Nos decía alguno en Twitter que, bueno, que dudaba que fuese mucha gente si el derbi se hubiese trasladado al Tartiere, porque, bueno, que al Requesión que solían bajar hacia 100 y poco personas, pero esto era algo especial y era algo distinto, y bueno, ya se vio en el ambiente prácticamente 1000 personas en el Requesión, según, bueno, pues datos estimados, porque lógicamente allí no tienen otra manera de medirlo, pero pues eso da un poquitín nota del ambientazo que se vivió, como digo, en el campo número 1 del Requesión. Y bueno, pues el derbi que terminó en tabla, se me olvidaba ya decirlo después de darles todos los datos, se adelantó el Sporting B, marcaba después el Oviedo B y al final pues se acabó el partido con ese 1-1 en el marcador, que deja las cosas, como digo, pues prácticamente como estaban en esa parte alta, más comprimida todavía en la clasificación. Vamos a ver ya los resultados de esta jornada, y los tenéis, jornada número 14 en la categoría. Llanera 2, Marino 1, sorpresa de la jornada que dio el Llanera al vencer al Marino. Covadonga 1, Llanes 1, Avilés 3, Lentregu 0, Lugones 2, Ceares 3, caída libre del Atlético Lugones, Mosconia 2, Urraca 1, Tineo 1, Colunga 1, Proviano 2, Lenense 1, remontando los de Santa Catalina, Oviedo Vetusta 1, Real Sporting B 1, Unión Popular de Langreo 1, Condal 1, Isiero 1, Tuilla 2. Con estos resultados, la clasificación comandada por el Sporting B y el Real Avilés, con 33 puntos los dos, por golaveraje mejor el Sporting B, con 32 viene Unión Popular de Langreo, con 30 el Club Deportivo Tuilla, con 28 el Oviedo B, 26 para el Covadonga, con 25 el Marino, 22 para el Llanes, con 20 Condal y Colunga. Luego en la segunda parte de la tabla vienen el Ceares con 19, el Entrego con 17, Praviano con 15, Llanera y Mosconia con 12, el Tineo, el Siero y el Lenense con 10, y ya en la zona de descenso, como digo, el Lenense con 10, el Atlético Lugones que tiene 8 y cierra la tabla de Urraca con tan solo 6 puntos en última posición. La próxima jornada, que se va a disputar al igual que esta íntegramente en domingo, y que va a empezar con 4 enfrentamientos por 5 enfrentamientos por la mañana, mitad de la jornada por la mañana y la otra mitad por la tarde. Por la mañana a las 12 menos cuarto abre la jornada el Condal Atlético Lugones, luego a las 12 Lenense Tineo, Sporting B Covadonga y Marino Llanes, a las 12:30 el Ceares Siero, a las 4 menos cuarto Colunga Mosconia, a las 4 de la tarde el Tuilla Real Avilés, luego a las 4:15 Llanera Previano, Urraca Unión Popular de Langreo y a las 4:30 el Lentregu contra el Oviedo Vetusta. Estos son los enfrentamientos que habrá en la próxima jornada y bueno, pues los que hubo en la jornada 14, nos dejó varios partidos con goles
bueno, pues como siempre tenemos que agradecer a los colaboradores que nos hacen llegar los vídeos y que, bueno, pues pueden disfrutar todos los aficionados al fútbol de tercera con los goles que nosotros nos encargamos de montar, de recopilar y de ofrecerles en el siguiente vídeo. Goles de la jornada número 14 en tercera división. Embraña leire la torba y la tonan lesiones, en pedra fita los chos y en cochanzo los civiles. Paso la vía en el monte, entre penas y gordizos, soy emo de las tamaragas y del chat de los caminos. Embraña leire y la torba y la tonan lesionires, en pedra fita los choros y en cochanzo los civiles. Penas son de Mandaléliga, montes y solas mareas, puertos que naide camina, ande talamios y apenas. Una vuelta de la hacienda, está esperándome una bala, la goya de los fusiles, sigue metente las fallas. Embraña leire y la torba y la tonan lesionires, en pedra fita los chos y en cochanzo los civiles. Es consona la mimosa, salge flora la siniestra, palome que se echa al monte, nunca acabará la guerra. Al baixar el Puitubraña, tan escritas estas letras, Asturias levanta el puño, pa' baltar al que ta juega. Embraña leire y la torba y la tonan lesionires, en pedra fita los chos y en cochanzo los civiles. Estamos en la tertulia ya de tercera división, hoy un poquitín mermada, porque bueno, intentamos como siempre traer a tres contertulios para que estén aquí con nosotros en el plató, que es cuando estamos en el nivel cómodo, en la zona cómoda, como diría el otro, pero hoy no nos encontramos incómodos porque estamos con dos solamente, pero dos buenos amigos, dos buenos tertulianos y seguidores del programa, del plató, como debe ser. ¿No, Juanjo? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Paco. ¿Qué tal? Pues bien, muy amable otra vez por la invitación, muy a gusto de estar aquí compartiendo este momento con dos buenos amigos, como tú dices, y con los telespectadores.
El otro buen amigo que nos acompaña es Pablo de Tori, entrenador del Llanera. Buenas noches, Pablo. Hola, buenas noches. Se ve mejor la vida después de ganarle a Marino y después de 7 de 9 puntos, ¿no? Sí, bueno, se ve desde otra perspectiva. No, más de 7, no, dije mal. 10 de 12. 10 de 12, 10 de 12, exactamente. sí. Yo ya se me había ido. Sí, las cosas cambian y cambian en 15 días. Además nos coincidió esta jornada por semana, que también se nos dio bien. Y sí, sin esperarlo tampoco demasiado, ni antes era muy razonable tener 2 puntos de 30, ni ahora es sencillo hacer 10 de 12, claro. Como decía Manuel Preciado, ni antes éramos la última mierda que colgó Pilatos, ni ahora el Manchester, ¿no? Claro, las cosas cambian, pero cambian con naturalidad. No, ni era un desastre total lo que estaba pasando antes, ni ahora esta es una situación habitual. Es muy difícil hacer 10 de 12 en esta categoría. Partido supongo que bueno, que muy complicado, ¿no? Porque encima os empata el Marino, después al final acabáis venciendo por 2-1, pero bueno, un rival como el Marino siempre os pone las cosas muy complicadas. Sí, sí, un poco lo esperado. Todo el mundo sabe el potencial que tiene el Marino. El partido fue extraordinariamente igualado, con muy pocas situaciones de gol, un poco hasta trabado también por las dimensiones del campo. Tuvimos la fortuna de ponernos por delante en una acción un poco particular, en un saque de banda, y el Marino lógicamente apretó con el marcador en contra, consiguió igualarnos. Ahí pasamos un mal rato, 10 o 15 minutos que pasamos un mal rato que el Marino se nos achuchó. Tuvimos el acierto en un libre directo, nos pusimos por delante otra vez, ya quedaba poco tiempo, ahí lo manejamos bien y ese último tramo pues estuvimos más o menos tranquilos. Lógicamente muy contentos, primero porque cada partido ganar es dificilísimo, siempre estás contento. Segundo por el rival, por el potencial del rival, y tercero pues por nuestra situación en la clasificación, que lógicamente los puntos nos vienen muy bien. De tener 2 a tener 12 en 4 jornadas, ¿no? Sí, bueno, esto es lo que tiene este juego, que las cosas cambian, no sabes tampoco muy bien por qué, porque realmente nosotros veníamos haciendo las cosas bien, a partir de la jornada 5 o 6 el equipo estaba haciendo las cosas bien, nos sentíamos capaces de ganar cada domingo y cada partido, no estaba siendo así, el estado de ánimo lógicamente se nota y baja, y todo el mundo está más preocupado y más nervioso. De repente ganamos en Urraca, nos tranquilizamos todos, los jugadores cogen un poco de confianza, a los 2 días vuelves a jugar, que también es un poco particular, Sí. Vuelves a ganar al Colunga en un partido muy duro y muy difícil, y parece que todo cambia y que las cosas van más rodadas, y bueno, este juego, ya te digo. ¿Para cuándo una racha así en el Enense, Juanjo, después de trabajar? Porque me imagino que Pablo no cambió mucho la forma de trabajar que tenía cuando estaba con 2 puntos, no se rompió los cuernos más de los que se los rompía cuando estaba con 2 puntos, pero las cosas, bueno, el fruto del trabajo ahí iba saliendo, ¿no? Bueno, nosotros paso a paso, y aunque sean, como siempre digo, cortos, que sean seguros los pasos, y la verdad es que el equipo, sigo estando contento con él, está en cada jornada creciendo, y la verdad que, bueno, sí que, por ejemplo, el otro día contra el Praviano fue un partido que yo pienso que merecimos mucho más, y anteriormente, como ya comenté, con el Marino en su día, creo que también merecimos al menos puntuar. Se nos están escapando puntos que podríamos, digamos, haber sumado, pero bueno, aquí al final cualquier mínimo detalle es el que decide, y al final cuando pierdes es porque el contrario te gana en detalles, y simplemente eso. Pero bueno, con el equipo estamos contentos y hay que seguir trabajando, y esperamos que también llegue una racha buena. El otro día en Pravia tuvimos ocasión de ver los goles, de ver el partido, no entero, pero sí que vimos ocasiones del partido, y bueno, os adelantáis con un auténtico golazo, pues desde fuera del área prácticamente, creo, o estaba muy cerca de fuera del área, y luego al final, bueno, pues en un testarazo, un córner, os hacen el 1-1, y luego el 2-1 que llega, pues después de una buena parada, se le queda el balón ahí para que se lo mete la cabeza, ¿no? Que al final suponía el 2-1, una auténtica pena para vosotros. Sí, porque como te digo, pienso que el partido, analizándolo, una vez finalizado, yo lo he visto 2 veces ya. Según acabó el partido, nada más llegar a casa lo vi, y lo volví a ver precisamente hoy, para, bueno,
intentar corregir a los tuyos en el entreno las cosas que hay que mejorar y también, ¿por qué no?, decir las cosas que se hicieron bien. Y los primeros 25 minutos creo que el partido nosotros nos lo planteamos de una manera que estábamos siendo, yo creo que mejor que el Praviano. A partir de la ocasión única y creo que más clara de la primera parte del Praviano, que fue un remate al segundo palo de Iván, que entre Jano y el palo evitaron el gol, pues el partido se niveló más en la primera mitad. Y luego la segunda mitad, nada más comenzar, ellos intentaron salirnos fuerte, porque es un equipo que siempre, sobre todo en su campo, intenta salir muy fuerte esos primeros 15 minutos, y lo sabíamos, pero nosotros lo contrarrestamos muy bien, hicimos el gol al poco de empezar la segunda parte, y cuando estábamos, yo creo que jugando mejor, haciendo el partido muy bien, rematamos una ocasión con 0-1 que para mí fue, por eso te digo, esos detalles para arriba o para abajo de que rematan al palo, que pudo ser el 0-2 y yo creo que la sentencia del partido, pues bueno, estábamos más bien viendo para el segundo gol, el 0-2, que el 1-1. La gente ahí aprieta mucho, el público los llevó en volanda, sinceramente. Entramos nosotros en factores externos que no eran los correspondientes al juego, y yo creo que nos fuimos del partido 5 minutos, y en esos 5 minutos que nos fuimos del partido fue producto de que el Praviano remontase el partido, primero con un gol, en un córner, como tú bien dices, con finalización de cabeza, que hizo Rigo, y luego el segundo, la jugada se inicia con una falta a favor nuestra y acaba en gol en contra nuestro. O sea, sacamos, perdemos, o sea, el portero bloca, saca el portero rápido, hay un rechace, luego hay una toma de decisión mala por parte de un futbolista nuestro, que en vez de despejar el balón hacia afuera, lo despeja hacia adentro, el rechace vuelve a la zona de donde está el jugador que rechaza, hay un tiro, hay una buena parada de Jano, muy buena parada, pero es que además, con la, digamos, fortuna o el hecho de estar ahí, que Jano, donde toca el balón, le queda justo a la altura a Semedo, que no tiene prácticamente ni que saltar, le queda a la altura de la cabeza. Nos hacen el gol, y yo creo que cuando nos hacen el gol se pone el partido un poco más a favor de lo que quería el Praviano. Aún así, estuvimos forzando situaciones de poder empatar, y hasta último momento, incluso con 10, que nos llegamos a quedar en los últimos minutos, estuvimos apretándoles, pero bueno, no pudo ser. Al final lo que cuenta en el fútbol son los goles, y nos vencieron, y no hay nada que decir. En la duda no pregunten, apunten. Pablo, ahora, bueno, hablábamos antes hablábamos de más o menos de rachas, ¿no? De las rachas que puede haber en este del fútbol, porque hablamos de la racha que lleva el Llanera, esos 10 sobre 12 puntos posibles, colocado ahora mismo en la posición número 14 en la tabla, pero bueno, lo vemos todo muy apretado. Si bien mirábamos otras categorías en las que, bueno, la distancia entre el último y la salvación era de 7, 8, 9 puntos, aquí tan solo está 4. Ahora mismo el Urraca tiene 6, el Lenense y el Siero y el Tineo tienen 10, que son los que marcan ahora mismo la salvación. Sí, apretadísimo. Y vamos, mucho tiene que cambiar para que esto no llegue así de apretado yo creo que al último mes de competición. Está todo tan igualado, los partidos son tan equilibrados, todo el mundo tiene argumentos suficientes para ganar cada domingo, todo el mundo tiene talento suficiente para ganar cada domingo. Vamos, mucho se tiene que torcer a algún equipo que tenga una racha muy mala para no estar peleándolo hasta las últimas 4 o 5 jornadas de liga. ¿Qué es lo que intentamos todos? Pues escapar de esa zona, sacar la mayor ventaja posible para intentar jugar más tranquilo, con más confianza y con más seguridad. Pero es que cada domingo es muy difícil ganar. Entonces, no es que sea muy difícil ganar para el Llanera o muy difícil ganar para el Lenense, es difícil ganar para todo el mundo. Entonces, todo eso apretado que está ahora mismo en la clasificación, yo estoy casi seguro que va a seguir así. Hubo dos partidos, uno nos lo comentaba ahora Juanjo, el que enfrentó al Lenense con el Praviano, 2 partidos por eludir esa parte baja de la tabla. Uno se lo llevó el Praviano ante el Lenense y el otro pues el Mosconia, que ganaba al Urraca por 2-1, que al final, bueno, pues se sale de la quema, se sale de los 9 puntos que tenía a los 12 que tiene ahora, empata con vosotros a puntuación y deja al Urraca un poquitín tocado, pero no hundido, ¿no? Lógicamente, porque todavía en este tercio que llevamos de competición todavía quedan por pasar muchas cosas, pero bueno, son detalles de partidos que siempre
te motiva más ganar, ¿no? Porque son partidos, hombre, no digo que no te haya prestado la victoria ante el Marino, pero supongo que ganar al Urraca, que en estos momentos, en ese momento de la clasificación, pues quizá lo saboreas un poco más. Sí, todos, me imagino que todos los que estamos de mitad para abajo y que todos los que tenemos en la cabeza librar esas 3 últimas plazas, cuando te enfrentas a un equipo que está en una situación similar a ti, pues le das más relevancia. Lógicamente, el partido tiene el mismo valor, sumas los mismos puntos, pero toda esa pequeña liga entre nosotros sí le das un poco más de relevancia. Ahora, hundido nadie. Hundido nadie. Y yo creo que mejor ejemplo que nosotros, en la jornada 10 teníamos 2 puntos. Y esto cambia, y las cosas cambian en 2-3 jornadas, pillas una racha un poco mala, o no estás acertado, o se te aparecen problemas con los que no cuentas, con bajas, o cualquier circunstancia de estas, y te complicas. Yo no considero que nadie esté hundido, ni muchísimo menos. Ya le pediste a Juanjo informes del Proviano para esta semana. Os toca ahora mismo el Proviano en casa. Es otro de esos partidos que, bueno, entre 2 rivales que ahora mismo ocupan esa zona baja de la tabla, vosotros y el Proviano. Sí, bueno, para nosotros el partido del domingo es importantísimo. Por muchas razones. La primera y principal es por darle continuidad a estas 4 jornadas que llevamos con una puntuación muy buena. Fortalecer el tema de jugar de local, que nos costó mucho las primeras jornadas. De hecho, en algunas estuvimos francamente mal. Ahora parece que la cosa cambió, pero casi todo lo que nosotros vayamos a hacer en puntuación a final de temporada tiene que estar muy fortalecido por lo de local. Y luego, pues, lógicamente, porque el Proviano tiene 15 puntos, está en una zona similar a la nuestra y son partidos a los que se le da relevancia. Pero yo, incluso más que por que sea el Proviano o que fuese otro equipo, es por darle un poco de continuidad a este tramo que estás haciendo las cosas bien, que te salen bien. Seguir sumando de 3 en 3 o de... Bueno. Sí, y sobre todo que tengas la sensación de que compites cada domingo y que puedes ganar cada domingo, independientemente de que lo consigas o no. A eso sí le doy más relevancia, porque luego al final, pues la siguiente semana hay que ir a Tineo y también es importante, y la siguiente es el Mosconi y también es importante. Cada fin de semana es importante. Como decía él, Tineo y Mosconi, los que vienen ahora, ya tuvisteis al Proviano, ahora tenéis al Tineo y al Mosconi. Es ese tramo de temporada donde, bueno, entre los equipos que ahora mismo ocupáis esa zona baja de la tabla, pues os estáis enfrentando. Son partidos muy importantes, Juanjo. ¿Se preparan de otra manera o bueno, se conciencia al futbolista de la misma manera, o se le hace saber la importancia que tiene el partido, o se le descarga de esa preocupación o no sé cómo llamarlo, exigencia que puede tener ese partido? Bueno, habrá de todo, ¿no? Claro, particularmente hay casos y casos, correcto. Hay partidos que igual intentas más un poco, digamos, al equipo relajarlo, digamos, de una manera que viene tensionado de la competición o de unos resultados pues malos, pero que igual se esté compitiendo bien, o que al equipo hay que darle más confianza en un momento determinado, o que al equipo hay que motivarlo, hay que darle un poco, digamos, cera para que esté más motivado de cara al partido. Es diferente, todos los partidos son importantes, como decía Pablo, todos los partidos son 3 puntos en juego, todos los domingos nos jugamos al final cosas importantes y claro, se preparan por la semana, pues entrenar, evidentemente que yo creo que para cada rival hay que entrenar o hay que preparar el partido de una manera, pero bueno, siguiendo el mismo método, no hay tampoco una fórmula concreta para decir, bueno, pues ahora voy a entrenar de esta manera y sé que voy a ganar, ¿no? Cuando uno entrena y cuando uno hace, digamos, su metodología, pues va con ella hasta el final y cree en ella y así lo hacemos. Supongo que también depende un poquitín de cada jugador. Habrá jugadores que se sientan tensionados en ese tipo de partidos y otros que se lo tomen pues prácticamente igual que el resto, o que les motive incluso más jugar contra los equipos de arriba, contra el Avilés, contra el Sporting B, contra el Langreo, contra el Tuilla, no sé, o contra sus equipos, ¿no? Que también los hay, que hayan jugado en este o en aquel equipo y que estén un poco más motivados. Y eso es un poco labor del entrenador, el ver eso y el saber cómo atajarlo, ¿no? Cómo encauzarlo bien, ¿no? Sí, bueno, nosotros sabemos la importancia sobre todo de estos partidos ante ahora mismo rivales directos
y sobre todo yo creo que la gente está muy animada por intentar sacar estos puntos en juego, que al final todos son importantes, pero al final estos pueden ser 4 porque está el hecho de que tú sumas 3, el rival no lo suma y luego después está el posible golaveraje para un partido de vuelta. Entonces está claro que yo creo que el jugador toma una connotación mayor, por lo menos te hablo de nuestra plantilla, tomamos los partidos, estos partidos que nos vienen ahora, sabemos la importancia que tienen, pero nos los podemos tomar igual que cuando jugamos contra el Sporting B, contra el Oviedo B, o cuando vayamos a jugar contra el Langreo, o cuando jugamos contra el Llanera, contra el Marino. Sabemos que son partidos importantes todos, pero sí está claro que, por ejemplo, ahora nos vienen partidos de equipos de nuestra zona, ahora mismo, que sabemos que los 3 puntos son fundamentales para seguir manteniendo en esa línea que estábamos comentando, que yo creo que vamos a llegar todos hasta el final, como bien comentaba aquí antes Pablo, apretados. Volviendo un poquitín a la jornada pasada, no sé si tuvisteis ocasión de verlo, o bueno, o lo oísteis, o alguien os hizo llegar la onda, pero bueno, hubo un partido que acaparó la expectación esta jornada pasada, fue el derbi de filiales, la máxima rivalidad entre Oviedo y Sporting, pues se vio trasladados a los equipos filiales. Cuentan las crónicas que más de 1000 personas se congregaron en el Requesión y que bueno, que podía ser una mini fiesta del fútbol porque bueno, pues coincidían otra vez los equipos y al final pues quizá eso sea un poco bueno para la tercera, ¿no? Que haya estos partidos que puedan atraer ese tipo de público, ¿no? Sí, hombre, para la categoría lógicamente está muy bien. Tiene una expectación diferente. Yo entiendo que tanto el Sporting B como el Oviedo B son los que más gente pueden aglutinar a la hora de competir. Sí, yo no tuve la oportunidad de verles, sí me dijeron que hubo muchísima gente. Bueno, de hecho me dijeron que los accesos al Requesión que tuvieron dificultades precisamente por eso, por la cantidad de gente. Y claro, yo lo entiendo, lógicamente para la categoría los filiales le dan calidad, le dan caché y le dan siempre ese punto de motivación para todos, también para los aficionados, y cuando se juega el clásico asturiano, pues más, normal. Bueno, yo creo que está claro que son 2 grandes equipos, 2 grandes escuelas de fútbol y está enorme, yo creo, para la categoría que estén. Desgraciadamente para ellos les gustaría, me imagino, estar en otra categoría superior y como creo que así lo pueden estar los 2 equipos, pero bueno, el partido yo no lo pude ver porque estábamos jugando prácticamente a la misma hora, sí he visto ciertos resúmenes y he leído alguna crónica y demás, y bueno, yo creo que era lo de esperar, digamos, el equipo más goleador de la categoría y de España, de categoría nacional, contra un equipo el menos goleado de la categoría, pues un empate que bueno, muestra la igualdad entre 2 grandes equipos y una fiesta, yo creo, del fútbol, y para esta categoría un orgullo tenerlos aquí. En la zona media alta de la tabla, bueno, ahora mismo en la zona alta de la tabla pues está el Sporting B, como decíamos, empatado a puntos con el Real Avilés, los 2 con 33, luego viene el Langreo, que fue líder durante, como decimos, 86 minutos prácticamente, no 86, pero hasta el minuto 86, quiero decir, fue líder prácticamente el Langreo de la categoría, luego marcaba un golazo a Fasani que volvía otra vez al Langreo a la tercera plaza y luego viene el Club Deportivo de Tuilla con 30. Esta semana hay un partido también clave, ¿no? en esos puestos altos de la tabla, pero prácticamente todas las semanas vamos a tener algo así en esa parte alta. Esta semana hay un Tuilla Avilés a las 4 en el Candín, segundo contra cuarto. Y bueno, veremos a ver cómo se adapta el Avilés a un campo de reducidas dimensiones, pero os demostró en el Pepe Quimarán que lo puede hacer y muy bien, ¿no, Pablo? Sí. Nosotros recibimos al Real Avilés y la verdad es que se adaptó francamente bien a las dimensiones del Pepe Quimarán, no tuvo ninguna dificultad en este aspecto. Sí es verdad que el partido estuvo un poco apretado hasta el final, que tuvimos alguna ocasión para poder empatar, pero vamos, no tuvo muchas dificultades en adaptarse a las dimensiones. Y en cuanto a las jornadas, ahora pues lo normal, todos los equipos que están en la parte alta en algún momento se tienen que enfrentar. Ahora tiene ya un poco más de relevancia, se va acabando la primera vuelta,
todo el mundo se quiere posicionar para la segunda vuelta, tener un poco de ventaja o por lo menos verse en situación de poder pelear por esas 4 plazas. Entiendo que son importantes, ahora no hay nada definitivo, ni mucho menos, no hay nada que no haya posibilidad de solucionar, pero ya todo empieza a tener un poco de relevancia, sí. Juanjo, opinión de ese partido. Tuya Avilés, el Tuya manejando bien las dimensiones del campo, haciéndose fuerte en el Candín, y el Avilés con la obligación, vamos, de adaptarse también a todos los campos, como demostró que puede hacer durante toda esto que llevamos de temporada y también la pasada, ¿no? Porque la pasada también le vimos partidazos en campos que, bueno, que a lo mejor se esperaba que pudiesen hacer menos de lo que hicieron. Nos tocó el año pasado, me acuerdo, grabar un partido en Ceares con el granizo prácticamente cayendo a cada 5 minutos y bueno, le marcó 7, creo recordar, al Ceares. O sea que... Sí, el Avilés tiene una plantilla que puede jugar tanto en campo de reducidas dimensiones como en campo con amplitud, con dimensiones más amplias. Tiene una gran plantilla, no es ningún descubrimiento, y creo que tiene bastantes efectivos para poder jugar de una manera o de otra. Sabe que va a un campo que es un poco peculiar, te puedo decir que juega contra un equipo que también es muy serio y tiene también jugadores veteranos y que también estuvieron en otras categorías, y que también, digamos, que a pesar de que haya muchos futbolistas nuevos esta temporada, yo creo que se están adaptando muy bien a las dimensiones del campo y a las condiciones que hay, y va a ser un partido nivelado. Es que cuando hay un partido en Tuilla, bajo mi punto de vista, es muy imprevisible el resultado, porque yo he ido varios partidos a ver allí al Tuilla, a jugar contra otros equipos, y puedes ver el resultado que salió, puede haber un 2-0, puede haber un 2-3, un 3-3, es imprevisible porque el campo te permite en muchos momentos estar metido en el partido, incluso perdiendo de 2 goles, en un momento puede uno remontar, con lo cual se prevé que son 2 equipos que están ahora mismo en buen estado de forma y que va a ser un partido muy competido, y yo creo que al Avilés le va a costar, pues yo creo como todos los equipos, esos 15-20 primeros minutos posiblemente de adaptación al campo, que el Tuilla suele aprovecharlos también muy bien, pero yo creo que los 2 equipos tienen argumentos para poder llevarse el partido de una manera o de otra. La otra vez que vinisteis, coincidisteis los 2 aquí también, estuvisteis con Marcos, invitados en el primer programa del Pelote, en el primer programa que hacemos de esta temporada, que bueno, pues servía para juntar a los 3 entrenadores de los 3 equipos recién ascendidos. De aquella las cosas no estaban pues muy bien posicionadas en la clasificación, ni por arriba ni por abajo. Ahora os pregunto, no sé si me voy a equivocar, pero creo que 9 o 10 jornadas después de aquello, os vuelvo a preguntar ahora, ¿hay alguna cosa que os sorprenda al mirar la clasificación ahora mismo, al echar un vistazo? Ver al Tuilla 4º, ver al Marino 7º, ver al Urraca último. ¿Hay algo que os llame la atención? Bueno, no sé si hay alguna cosa que nos sorprenda en exceso. Creo que la clasificación, especialmente en las 8 primeras plazas, ahí todavía puede haber muchas variaciones. A mí, por ejemplo, el Marino me parece que tiene muy buen equipo, que ahora mismo está fuera de esa zona, pero que es que hace 2 jornadas estaba adentro, no, todo está muy apretado. Más o menos la gente que está en esa parte alta de la clasificación, no sé si nos equivocaríamos en uno a principio de temporada, todo el mundo más o menos se podía imaginar por dónde iban a ir las cosas, y todos los demás estamos tan igualados y está todo en un hilo tan fino, cada marcador, cada día, cada domingo, que no hay demasiadas cosas que me sorprendan en exceso. Sí me puede sorprender, bueno, pues lo que decía antes Juanjo, que el Sporting B, la cantidad de goles que está haciendo no es lo habitual, de hecho es el equipo más goleador de la categoría a nivel nacional, eso sí te sorprende, un poco por exceso, y me puede sorprender en concreto la cantidad de puntos que la gente se va dejando en partidos inesperados, ¿no? Que las cosas están más igualadas de lo que dice la clasificación. Quizá menos el Langreo, que creo que es el único equipo que todavía no conoce la derrota,
casi todo el mundo se dejó puntos, ya bien sea un empate o 2 empates, en campos o de local contra equipos con los que ellos no lo tenían previsto. ¿Esto qué viene a significar? Pues que cada domingo es muy difícil ganar, independientemente del potencial que tengas. Entonces, bueno, todo lo demás más o menos lo esperaba. Juanjo. Bueno, pues yo creo que las plazas en posiciones, más o menos lo que estamos comentando, que pueden diferir un puesto arriba o 2. Los equipos, yo siempre y mantengo, o sea, sigo manteniendo la opinión de que los 3 equipos que están, independientemente un poco del puesto, yo creo que nos cabe a todos la idea que tanto Sporting como Avilés como Langreo van a estar ahí en esas posiciones, salvo una hecatombe que no creo que vaya a suceder, que vayan a estar ahí. Y luego a partir de ahí el cuarto puesto, que puede ser, o la cuarta plaza, que luego puede ser segundo, puede ser primero, pero un cuarto yo apostaría entre Marino y Oviedo, básicamente un poco por las plantillas, por la disponibilidad de más efectivos en plantillas. Sí que es cierto que está ahí metido el Tuilla, pero el Tuilla está sufriendo muchas lesiones, que eso también le puede venir en contra. El Llanes para mí también tiene un buen equipo, el Covadonga también, pero un poco yo creo que puede ser más que tenga un poco más reducida la plantilla y en una liga larga pues eso se note. Me sorprende, pues no hasta cierto punto, la madurez deportiva de los 2 filiales, como decía Pablo, en el aspecto del Sporting realizar, porque tiene muy buenos futbolistas y atacantes, pero muchos goles, que está haciendo muchos goles, sobre todo en su campo, goleando con relativa facilidad. Me sorprendió también muchísimo la madurez deportiva del Oviedo a nivel defensivo, en recibir muy pocos goles y siendo el equipo con menos goles en contra, y por lo demás yo creo que el Langreo se sabía que iba a estar ahí. El Marino ahora está 7º, pero no me cabe duda de que va a estar luchando por los puestos de arriba, como el Oviedo, y como estos que te estoy diciendo, digamos un poco que pueden dar ese pasito, como son Tuilla, Covadonga y Llanes, dependiendo un poquito de que le acompañe la suerte, sobre todo con los efectivos. Y realmente por arriba yo creo que los 10 que están ahora mismo colocados puede diferir alguien que haga una segunda vuelta muy buena y que le pueda cambiar algo el puesto, pero yo creo que no se va a mover mucho. Por abajo, lo que nos sorprendía a todos, lo de este hombre, lo de Llanera, porque sabíamos que yo sé que es muy buen entrenador, primero de eso, partiendo la base, y no porque me pago el café, pero nada, es buen entrenador, en serio, y tiene muy buen equipo, tiene muy buenos jugadores, se nota que van a salir de ahí. Casos, por ejemplo, como el Colunga también, que tenían buenos futbolistas y estaban también en la zona de abajo con 4 puntos, recuerdo que tenían 5 puntos y nosotros algo 4 o algo así, y de repente en 3 jornadas se dispararon, ahora creo que tienen 20, con lo cual, bueno, el hecho es que... No, ahora mismo el Colunga está en 10ª posición con 20 puntos. Claro, date cuenta la calidad de los futbolistas que tiene, como Llanera. Yo no me cabe duda que son equipos que no van a estar en la zona de abajo, que se pueden meter en líos, y es verdad que la cabeza luego, sí que es verdad que te metes ahí abajo y la cabeza, sobre todo equipos que no están preparados para ellos, o futbolistas que en teoría no están preparados para esas cosas, no por la experiencia, sino por la calidad que tienen, que se le pueda complicar un poco, pero yo creo que luego después del 12 hacia abajo, yo creo que ahí nos vamos a pegar los 8 equipos sin distinción. El último, que ahora mismo es el Urraca, con todas las posibilidades, igual que creo que el 12 es el Entregu, creo, así un poco con fondo recordando, y date cuenta que estábamos hablando que el Lugones, aquí cuando vinimos el primer programa, recuerdo que llevaba, no sé si eran 7 de 9 o una cosa así, y estaba segundo, o una cosa así, y ahora está con 8 puntos, sí. O sea, y está penúltimo, que bueno, todavía el otro día hablando con Johnny me decía, esto es muy largo, esto hay que tomárselo con mucha tranquilidad, hasta última hora, y es verdad, al final esto es una carrera de fondo, son 38 jornadas, y al final hay que tener un poco de paciencia, y al final pues a cada equipo la liga lo pone en su sitio. Hablábamos del Urraca, que marcha ahí abajo con 6 puntos, pero también, bueno, pues fue el primer cambio de entrenador que hubo en esta categoría, con la destitución de Marcos Pol, con la llegada de Pablo Villar. Este domingo pasado parecía que se podía mascar otra tragedia, que era la del entrenador del Atlético Lugones. Afortunadamente, la tranquilidad de momento está siendo la nota en el Atlético Lugones. Queda mucho todavía, pero la racha, la verdad que es malísima. Llevan
ahora mismo 8 puntos, que son los que llevaban, creo recordar que hace bastantes jornadas, 7 puntos son los que llevaban hace bastantes jornadas, que como dice Juanjo, estaban en playoff de ascenso. Sí, ahora están en una mala racha, está claro. A ver, nosotros no podremos decir otra cosa que nos cuesta entender las destituciones y nos cuesta entender que los equipos enseguida pierdan la calma. Yo entiendo este juego, que el entrenador está colgado del marcador, es inevitable, esto no lo vamos a cambiar nunca, pero eso no quiere decir que no nos parezca hasta injusto en la mayoría de los casos. La gente se pone nerviosa, esto es así, no está en la mano del entrenador. ¿Pero qué gente se pone nerviosa? No, los que toman las decisiones, está claro. Al final, la destitución de un entrenador depende exclusivamente de la junta directiva o del presidente, no depende de nadie más. Todos los años pasa igual, en todas las categorías, sí, pero y es parte de nuestra... Si dijéramos hay una extraordinaria presión en varios equipos, porque hay equipos que puedan tener una extraordinaria presión, no sé, por ejemplo se me ocurre el Avilés, que pueda tener presión o urgencias, sí. El Langreo, que pueda tener presión o urgencias, los filiales a lo mejor no tanto, porque dicen o intentan desviar la atención con que su misión es la de formar futbolistas, aunque evidentemente los dos quieren estar en segunda B. El Marino pueda tener cierta presión también, pero bueno, en otros equipos, sí. El que estés un poco más abajo, pues prácticamente puede ser casi normal, ¿no? El que puedas estar abajo. Claro. Que cunda el pánico ahí, yo no sé si lo acabáis de entender, claro, mucho, poco o nada. Justo lo que te está diciendo. Seguro que nosotros tenemos un punto de vista que no es objetivo, lógicamente nos afecta, pero, por ejemplo, yo vi al Urraca jugar más de un partido y yo jugué en Posada de Llanes, partido súper igualado, que ganamos 0-2, pero que es que en el minuto 5 el Urraca tira un palo para ponerse 1-0. Entonces, si la diferencia está en 3 centímetros de que el balón pegue en el poste y salga, o que pegue en el poste y entre, que el Urraca ese día, el minuto 5, se pone por delante porque el balón da en el palo y entra, y a lo mejor gana el partido, no parece justo. No parece justo que el trabajo del entrenador durante un montón de meses, a la hora de confeccionar la plantilla, a la hora de preparar la plantilla para competir, pues que esos 3 centímetros a la derecha o 3 centímetros a la izquierda lo cambie todo. No parece justo desde el punto de vista del entrenador, no nos parece justo. Que luego el tema de la presión, bueno, pues eso depende un poco de los objetivos que tenga cada equipo. Hablo un poco de agentes externos, como pueden ser, no sé, patrocinadores, se me ocurre, patrocinadores de ciertos equipos que puedan tener más o menos exigencia, y sobre todo de socios y aficionados y público, que son los que dan el ambiente un poquitín al pueblo y a la vía que representa el club. Pero bueno, en ciertos casos, en otros, bueno, pues donde no hay tanta presión o donde no parece que haya tanta presión, parece un poquitín, bueno, si no empujasteis en las buenas, pues tampoco me echéis a los leones en las malas, ¿no? Eso parece lo razonable, pero llevamos mucho tiempo en esto. Yo ya vi de todo, vi cesar entrenadores en la jornada 2, me parece de locos, ¿no? Directamente. Entonces, no te sorprende nada, aunque, vamos, lógicamente, a mí me parece muy, muy, muy injusto. Un entrenador como Johnny, que le dieron la oportunidad del Atlético Lugones, yo creo que la aprovechó y muy bien, y que, bueno, pues que ahí estaba en entredicho en esta jornada, que pueda estar en entredicho por esto, tampoco parece demasiado justo, ¿no? Además, bueno, en un equipo como Atlético Lugones que está abajo ahora mismo, tiene buenos jugadores, pero como pueden tener buenos jugadores también el Colunga, o puede tener buenos jugadores también el Ceares, bueno, puede tener muy buenos jugadores el Llanera, que estuvieron en esa situación también, ¿no? de estar abajo, o de malas rachas, vamos. Correcto. Bueno, yo particularmente opino lo mismo en el aspecto de los compañeros. Yo creo que para mí, bajo mi punto de vista, la destitución de un compañero siempre es dolorosa y siempre, pues, realmente pues, no le gusta leer a uno y escuchar esas noticias. En el caso, por ejemplo, de Marcos, o en el caso de que fue destituido, yo he visto partidos también del Urraca y, exacto, yo le he visto partidos que ha perdido por la mínima e incluso mereciendo mejor resultado. Se ha enfrentado con nosotros le hemos empatado el partido, empatamos, y a mí me pareció un equipo que estaba bien trabajado. De hecho, es que yo conozco a Marcos su manera de trabajar y es un auténtico profesional, pienso que es un auténtico profesional trabajando,
muy serio. Solamente me gustaría la gente que no lo conociera realmente los informes que hace de un equipo rival, cómo lo analiza. Yo he tenido pues, digamos esa fortuna de conocerlo, ha sido compañero mío en el curso también de entrenadores, y creo que es un entrenador que se dedica en pleno a ello. No le han acompañado los resultados, y la presión, ¿de dónde puede venir? Pues claro, la presión puede ser que, primero, yo no soy quien a meterme en casa de nadie porque no lo sé, pero hay que pensar una cosa, que el Urraca el año pasado estaba descendido y esperando a la promoción que digamos que hubiera el ascenso del caudal para poder ellos salvarse. O sea, creo que fue el último equipo en tener unas condiciones, el último en poder fichar. Tuvo que fichar jugadores que no sabían si iban a estar en preferente o en tercera división, con lo cual ya te condiciona el futbolista si va a fichar o no. A otros te dicen que sí, si el equipo luego queda en preferente te dice que no. Aunque tenga un montante económico superior a otros equipos o que pueda verlos, que puede ser cierto, sí que es cierto que entrenan en Posada de Llanes, cosa que limita también, y hay que también tenerlo claro. Por lo tanto, la aspiración, entiendo, del Urraca que sea la de el año pasado, al pasarlo mal, intentar salvar la categoría. Yo desde fuera, igual desde dentro hay otra cosa. Eso por ahí. Entonces, bueno, oye, han decidido esto, ellos sabrán el motivo porque lo han hecho. Yo evidentemente, como dice Pablo, no vamos a ser una parte objetiva, pero yo sí conozco a la gente mucha, porque al final nos acabamos conociendo todos la manera de trabajar, y yo sé que, igual que ahora el entrenador que viene, también es una persona que trabaja, pero el anterior entrenador también. Y de Johnny, pues me gustaría y espero que no lo destituyan por la clasificación. Evidentemente, ahora mismo la posición que está, a mí no me interesa que ganen mucho, porque si no, nos adelantan a nosotros, pero también es una persona, yo la verdad, excepcional. A mí particularmente tengo un gran recuerdo de él. Además, por mí hizo un favor que igual otras personas no lo harían en un tema deportivo que en su día le pedí, y me lo facilitó, con lo cual ya le estoy muy agradecido. Viene sobre todo de la base, de casi todos como venimos, pero de entrenar a equipos de tercera juvenil, y yo creo que tiene bastante crédito y demostró que tiene nivel para estar en tercera división entrenando y que es capaz de sacar esa nave a bordo. De hecho, es que cuando cogió el equipo en su día, él logró mantenerlo, y lo ha tenido mantenido el año pasado sin relativamente tantos problemas en tercera división. Por lo tanto, yo creo que a esta persona en concreto, pues yo creo que se le tendría que dar un crédito, y en general a la gente, porque a veces los cambios de entrenador, sí es verdad que a veces, como el caso por ejemplo de Johnny, que entró y hubo un cambio, un revulsivo, pero la mayoría de las veces dice que no, que al final las cosas quedan más o menos por igual. Así que, vuelvo a repetir, no me puedo meter en la casa de nadie, cada uno sabrá lo que tiene que hacer, tendrá sus consecuencias y sus pensamientos cada uno como crea correctos, pero yo evidentemente no puedo estar de acuerdo con una destitución de un compañero que sepa que trabaja. Para mí, cuando una persona trabaja, para mí no hay fracaso. Ahora, entiendo que también los resultados pues influyen en el mundo del fútbol. Como dijo Pablo, la frase es que lapidaria es los entrenadores están colgados del marcador, y efectivamente acaba siendo así, Pablo. Bueno, a todo esto no queremos quitar evidentemente ni una pizca de la parte buena que tiene el entrenador actual del Urraca, que también se lo merece, Pablo Villar, que yo creo que hizo una excepcional temporada la pasada con el Tineo, dejándolo pues prácticamente en la zona media alta de la tabla durante prácticamente toda la temporada. Y bueno, pues le deseamos también la mejor de las suertes en su andadura a Pablo Villar en el Urraca, al igual que el entrenador que fue ahora para el Tineo, que yo creo que bueno, Andrés es también un crack, el hombre grabando siempre los partidos. Y bueno, yo creo que hay muy pocos entrenadores, Pablo, ahora mismo que no trabajen en esta categoría, incluso en categorías más abajo. Si nos vamos a categorías más abajo, vemos que no hay dinero para pagar la afición, la cantidad de horas que
que se trabaja en el mundo del fútbol en tercera división, en regional preferente, yendo a ver partidos. Como bien decía Juanjo, haciendo informes. Ahora con los medios que hay, pues tienes vídeos, los cortas, los partes, los ves, les das información masticada a los futbolistas, que no sé cuánto tiempo te escuchan, no sé si, como decía algún famoso entrenador, a partir del minuto 7 desconectan, o a partir del 9, o a partir del 6, no lo sé, pero bueno, se trata de dar todo tan masticado, que no sé si eso a veces encorseta un poquitín la manera de jugar, pero es información, ¿no? Es mucho trabajo, es mucha información la que hay hoy en día en el fútbol, y partimos desde lo más alto y empezaron a bajar las profesionalizaciones, y ahora mismo nos encontramos con técnicos en segunda regional y en categorías que no son senior y que siguen haciendo lo mismo, Pablo. Sí, eso te iba a decir un poco al principio, que no en tercera división. Preferente, todo el mundo se lo curra muchísimo, todo el mundo se esfuerza Vete muchísimo. Vete a ver a Turín en el Berrón, que está grabando, que está haciendo lo mismo también. Y en primera regional. A Dani Castelao. En el fútbol juvenil, no, esto cambió. Y cambió principalmente por la preparación de los entrenadores. Yo estoy convencido de esto. Los entrenadores cada día están más preparados. También los medios ayudan, pero los entrenadores cada día están más preparados. Y me preguntas por tercera división, claro, todo el mundo trabaja una barbaridad, todo el mundo prepara muy bien los partidos, todo el mundo estudia al adversario, intenta encontrar sus debilidades, todo el mundo prepara el partido por semana en relación al rival, en relación a la cancha a la que te toque jugar. Bueno, no sé si es la profesionalización de la tercera división, porque eso también guarda relación con el dinero, es profesional en relación al dinero, pero en la actitud de los entrenadores y en la disposición de la gente a trabajar, en eso vamos, no hay ninguna duda. Juanjo, es lo mismo, ¿no? Que vosotros dos venís de la preferente y sabéis también lo que hay un poco ahí, ¿no? Y más abajo también. No, hay grandísimos entrenadores, ¿eh? Como tú has dicho, mismamente Pablo, que coge ahora el Urraca, Pablo Villar, mismamente, que también le deseo suerte, que no es ninguna cosa, que es simplemente el detalle que estábamos hablando. Pero sí, hay muy buenos entrenadores, están todos muy preparados en tercera división, pero no hace falta solo en tercera división, en preferente, a nivel también estamos hablando a nivel de primera regional y segunda regional, y si me apuras, hacia abajo, juveniles, tema de gente de división de honor, ligas nacionales, está la gente muy preparada, hay muy buenos entrenadores. Tenemos la suerte de ser 20 los elegidos en tercera división, que digamos es un poco el espejo donde todo el mundo se puede mirar, porque luego a partir de ahí hay otros 2 técnicos en segunda división B y otros 2 en primera división, y digamos que estamos un poco ahí, digamos, metidos un poco en esa élite, ¿no? Pero desde luego que a partir de ahí, no porque nosotros estemos en tercera división, quiere decir que seamos mejores que los que están entrenando en primera regional, o en preferente, o en segunda regional, o en liga nacional. Hay gente muy preparada, muy cualificada, que puede entrenar a cualquier equipo de una categoría superior, y cada vez más, y yo creo que también mucho en parte a la Escuela de Fútbol de Entrenadores, que cada vez yo creo que la verdad lo trabaja más, el tema de a los entrenadores tenerlos más formados, con muchas más horas, más prácticas, profesores buenos, y al final en realidad todo eso acumula, y luego la constancia de la persona que le guste, que haya buenos entrenadores en la territorial nuestra. El fútbol evolucionó, de prueba de ello pues son los entrenadores que van llegando a tercera división, también los que están en preferente. El fútbol evolucionó, cambió, no sé si para bien o para mal, si se encorsetó más o menos. Algunos decían que antes los partidos eran más trepidantes, más de ida y vuelta. Eso a los entrenadores hoy en día no les gusta absolutamente nada, porque sienten que el partido se les está escapando de sus dominios, de las manos, y bueno, se ríen aquí los dos, pero bueno, tiene algo de cierto, ¿no? Eso, Pablo. No sé si estoy muy de acuerdo. Yo es que pienso que lo que hacemos es darle mucha información al jugador, pero a la vez le das libertad. La información es para que él se sienta lo más cómodo posible. ¿Y el rigor táctico? No estoy muy seguro de eso, tampoco. Yo creo que no. Si, tú no le pintas una línea imaginaria o un círculo imaginario a un jugador determinado en una posición para que no se mueva mucho de por ahí. No. Todo el mundo trabaja tácticamente, todo el mundo hace matices de su trabajo táctico en relación al rival, eso también es verdad, pero al final este juego es de los jugadores.
Este juego es de los futbolistas. Los entrenadores podemos influir mínimamente por semana, darles mucha información, influir incluso menos durante el partido, y este es un juego muy, muy, muy de los futbolistas. Lo que tenemos que hacer es intentar estorbar lo menos posible y darles, pues, cuanta más libertad mejor. Además, los jugadores para eso son egoístas, quieren libertad. Facilidades, ¿no? Facilidades a la hora de que el talento del futbolista acabe saliendo, pero bueno, también esa pequeña coartación de la libertad, no se podría decir, si este se va a una posición donde, bueno, ¿qué haces ahí, no? Hay entrenadores muy simpáticos que dicen, ¿pero qué haces ahí? No, ahí no. Y cuando acaba metiendo gol, digo, bueno, vale. Pues tira. No, a mí concretamente me pasó un año, estaba entrenando en juveniles en el Alcázar, me acuerdo, y hubo una falta en medio campo y un futbolista que se le ocurrió lanzar desde medio campo a meterle gol al portero. Y lo primero que le digo, ¿qué haces? Según le digo, ¿qué haces? ¡Bum! La tira, la mete y claro, ¿qué le vas a decir? Darte la vuelta, callar la boca y aplaudirle, claro. No hay más, ¿no? Entonces, cuando el futbolista entra en el campo, al final, exacto, el fútbol al final es de los futbolistas. Nosotros lo que tratamos por la semana, yo creo que nuestro trabajo es a lo largo de la semana intentar fomentarlo y con nuestros ejercicios, intentar hacerlo lo mejor posible y corregir cosas, y a partir de ahí luego el domingo juegan los futbolistas y al final cuando están los 11 metidos en el campo son ellos al final los que toman las decisiones y los que se equivocan o aciertan, no hay más. Bueno, pues nos quedamos ya prácticamente sin tiempo, una tertulia amena, una tertulia divertida. Esperemos que los dos contertulios que hayan estado aquí también con nosotros pues se hayan echado un buen rato, ¿no? Porque al final es de lo que se trata, hablar de fútbol, de hablar de tercera, de hablar todo lo que rodea este mundillo un poco, entrenadores en la cuerda floja incluidos, por los que, bueno, pues intentamos eso, pues quitar un poquitín de hierro cuando las cosas no van tan bien y intentar, bueno, pues que todo el mundo sepa la labor que están haciendo estos grandes del fútbol, estos grandes marginados, y me quedo con la frase de Tori de colgados del marcador, personas que están dentro del mundo del fútbol. Agradecer a los dos, a Pablo el que haya venido aquí, enhorabuena por la racha, Pablo, y que bueno, que no tenga fin, ¿no? esa racha de la Unión Deportiva Llanera. Ojalá, muchas gracias. Y a Juanjo, que bueno, a ver si algún día enganchéis una racha como la de ellos, aunque sea un poquitín más corta, porque ahora mismo, bueno, con 10 puntos os da para salir con alguna racha, aunque sea un poquitín más corta, aunque sea como la que decía al principio, 7 de 9, Juanjo, que también sabemos que te lo curras y que también, bueno, pues queremos poner en valor a la gente currante como tú, ¿no? Bueno, pues muchas gracias sobre todo por valorizarme de esa manera, que al final uno intenta trabajar siempre para intentar hacer las cosas lo mejor posible, y realmente pues esperamos que se produzca una buena racha y que podamos al final de temporada conseguir el objetivo que buscamos. Bueno, pues nosotros vamos a dar paso a lo que es el bloque de preferente. Hoy ya decimos que el partido de la jornada, los partidos de la jornada que vamos a ir haciendo, pues también tienen derecho a salir en este pequeño espacio, pues los jugadores de preferente, primera regional e incluso de segunda regional, pues lógicamente hoy nos fuimos a grabar un partido de regional preferente que vais a ver en el siguiente bloque, en el que vamos a hablar de todos ellos. De preferente, vamos a dar los resultados también de preferente, primera y segunda regional. Hasta entonces, aquí en el Pelotu nos vemos en Teleasturias, como siempre, con el fútbol modesto. Bueno, pues aquí el tiempo para las categorías un poquitín más denostadas que la tercera división, todavía un poquitín más, un peldaño por debajo. Lo que vamos a hacer va a ser poner el foco en ellas, y lo que vamos a hacer va a ser pues daros todo tipo de información, resultados, clasificaciones, pero antes vamos a pasarnos por el plató porque tenemos un invitado, como siempre, esta vez en regional preferente, esta vez el entrenador del Astur, Kiko Arias, que nos acompaña. Muy buenas noches, bienvenido, Kiko. Hola, buenas noches, muchas gracias. No sé cómo calificar un poco la temporada del Astur, pero parece que de menos a más, ¿no? Lo que es hasta el momento. Sí, de menos a más totalmente. No empezamos todo lo bien que hubiésemos deseado, nos costó mucho arrancar. Creo que llevamos un mes y medio compitiendo muy bien y bueno, pues con la esperanza puesta en seguir aumentando este rendimiento y seguir aumentando puestos en la clasificación.
Bueno, pues después seguiremos charlando con Kiko Arias, no solamente del Astur, sino también pues, del resto de la categoría de esta región preferente tan y tan igualada. Lo que vamos a hacer antes que nada va a ser poner en orden todos los marcadores, empezando precisamente por esta categoría, la regional preferente, los tienen ya en pantalla, jornada número 13, con los siguientes marcadores. Ribadesella 2, Navarro 0, Candás 0, Nalón 3, Astur 1, Rayo Carballín 0, Gijón Industrial 4, Berrón 1, Turón 0, Ribadedeva 1, Madalena Morcín 1, Andés 3, Valdesoto 0, San Martín 5, luego lo verán en el resumen, Comercial 2, Universidad de Oviedo 1, San Claudio 2, Muros Balompié 0 y Luarca 0, Roces 2. Con estos resultados el líder sigue siendo el Indus, que se muda de campo, ya disputó su último partido en el Frontón y se traslada a Santa Cruz, con 29 puntos, como digo, líder. Luego viene el Ribadesella, el Roces y el Nalón con 27, San Martín 25, Valdesoto, Rayo Carballín con 22, Unión Comercial con 20, con 17 el Ribadedeva y el Navarro, con 16 viene el Astur y el San Claudio, con 15 el Andés y el Berrón, con 14 el Turón, con 12 el Luarca y Candás. Luego ya en descenso el Madalena Morcín, que tiene 9, el Uni, que tiene 7 y el Muros Balompié, que sigue colista, o que está colista en esta ocasión, con 5 puntos. La próxima jornada, pues hay 2 partidos adelantados al sábado, que se van a disputar por la tarde, en Tabiella a las 4 menos cuarto, Navarro Luarca, y a las 8 de la tarde el Roces San Claudio. Y para el domingo, el resto de la jornada, 2 en la matinal, Universidad de Oviedo, Valdesoto y Nalón Ribadesella, y el resto de la jornada por la tarde, que son el Andés Turón, el Rayo Carballín Candás, San Martín Madalena Morcín, Ribadedeva, Gijón Industrial, todos ellos a las 4 menos cuarto, a las 4 el Berrón Astur y a las 4 y cuarto el Muros Balompié Roces. Esto en cuanto a preferente. Nos vamos ahora a la primera regional. Ahí tienen ya los resultados del grupo primero de la primera regional, que son los siguientes: Bosco 1, Podes 2, Camocha 1, Racing de la Guía 1, Ozón 0, Avilés B 1, Asturias de Blimea 5, Llanes B 1, Balsa 0, Llaranes 1, Argüero 0, Hispano 1, Glamurtín 2, Atlético Aranesco 3, Manuel Rubio 2, Titánico 2, Llanes del Sella 3, Avilés Stadium 2. Con estos resultados, pues el líder en esta categoría sigue el Llaranes, que tiene 31 puntos, con 25, sigue metiendo colchón de puntos el Llaranes, porque tiene 25 ya el segundo, que es el Podes, y luego viene el Avilés B y el Manuel Rubio, que tienen 24. Por la parte de abajo, el Llanes B, que cuenta con 5 puntos tan solo en su casillero. Nos vamos al otro grupo, marcadores, ahí los tienen: Tapia 0, Coyoto 3, Real Juvencia 2, San Claudio B 3, Juventud Estadio 1, Pumarín 2, Riosa 3, Guillén La Fuerza 3, La Fresneda 5, Asturvegadense 2, Boal 1, Vallovín 1, Campomanes 1, La Caridad 3, Narcea 2, Veredi 2, Salas 4, Atlético Siero 1. Con estos resultados, líder sigue siendo el Pumarín, además de manera aventajada, 33 puntos tiene, 28 el segundo, que es el Vallovín, y luego viene el Guillén La Fuerza y el San Claudio B, que tienen 26 puntos. Por la parte de abajo, el Atlético Siero, que sigue cerrando una jornada más con tan solo 5 puntos. Nos bajamos un escalón más y nos vamos a la segunda regional, al grupo primero. Ahí tienen los marcadores: Aguilar 2, Unión Astur 4, Rayo Gijonés 0, Deportiva Piloñesa 2, Asunción 3, San Jorge 2, Aboño 1, Quintueles 1, Sariego 3, Midas 1, Europa de Nava 0, Lealtad B 4 y Cánicas 4, Codema 0. Con estos marcadores, la clasificación en este grupo, que queda comandada por el Quintueles, que tiene 17 puntos, luego viene el Apilo con 16, el Lealtad B, que tiene 15, y la Unión Astur también con 15. Por la parte baja de la tabla, con un punto el Midas y el Codema, y cierra el Aguilar Balompié. Nos vamos al otro grupo, al segundo. Ahí tienen los marcadores: Santiago Ayer 4, Estiago de Asturias 1, Colegio Reaño 3, Grisú 0, Celtic de Puerto 3, Rayo Las Caldas 0, Rosal 2, Langreo Eulalia 1, Lujuan 1, San Juan de la Carisa 4, Ujo 1, La Corredoria 1 y Minas Oviedo 1, La Manjoya 1. Con estos resultados sigue comandando la clasificación el San Juan de la Carisa, que tiene 19 puntos, luego viene el Rosal con 15 y la Corredoria con 14. Por la parte baja de la tabla, sin sumar ningún punto, sigue el Estiago de Asturias. Y vamos a cerrar el repaso en el grupo 3, ahí lo tienen: Berrón B 3, Castros 3, Miranda 8, Arenesco B 4, San Esteban de Pravia 2, Puerto Vega 2, Rayo Villalegre 0, Treviense 4, Pillarno 0, Unión Deportiva Siero 1, Navia 2, Marino de Cudillero 1 y Siero B 1, Versalles 0.
con estos resultados. El Navia es el que encabeza la clasificación con 19 puntos, un histórico de nuestro fútbol. Con 17 viene el Miranda, con 13 la Unión Deportiva Siero. Por la parte baja de la tabla, retirado el Soto, el Barco, pues ahora mismo va a quedar colista durante toda la temporada, y bueno, pues ahí está el Versalles, que tan solo tiene un punto. Y después de dar todo este repaso a los marcadores, nuestro invitado, retomamos la conversación contigo, Kiko. Bueno, decíamos que no era quizá el esperado el comienzo de las Tour, pero también probablemente parte de la culpa la tenga, bueno, pues el que es una plantilla completamente o casi completamente nueva, ¿no? Muy pocos efectivos del año pasado. Sí, sí, cuando la gente hablas de las Tour piensas que, bueno, equipo recién descendido, equipo con plantilla del año pasado, y es todo lo contrario, ¿no? La plantilla es totalmente nueva, prácticamente en su totalidad, 14, 15 jugadores nuevos, y que pues ha costado y está costando todavía adaptarlos a la categoría, adaptarnos a competir bien en ella, y bueno, pues ahí estamos en el trabajo, ¿no? Poco a poco. Abríais la jornada en esta jornada número 13 en Regional Preferente, y bueno, recibís a un equipo que lleva muy buena marcha, que está muy bien clasificado, como es el Rayo Garballín por encima de vosotros, y bueno, disteis otro pasito, ¿no?, para engancharos a esa zona alta, venciéndolo por 1-0. Así es, nosotros tenemos que ir pasito a pasito, tenemos que ir corrigiendo ese mal inicio, y la única manera que tenemos de corregirlo pues es esa, es ir paso a paso. El domingo pasado fue el Rayo, un equipo que, como bien dices, está en los puestos de privilegio, lleva todo el año peleando ahí en los puestos de arriba. Como en toda la categoría hay una tremenda igualdad, y bueno, pues en eso estamos, ¿no? Ahora ya el Rayo ya es pasado, y ahora solamente nos preocupa ya el siguiente, que es el Berrón. Sí, veíamos que, bueno, que os tocaba enfrentaros al Berrón esta jornada que viene, lo veíamos ahí en ese repaso, pero bueno, evidentemente todos los partidos, o parecen casi todos los partidos, igual de complicados, ¿no, Kiko? Porque bueno, la tremenda igualdad que hay en la categoría te dice que hay resultados que te pueden llamar la atención. 0-5 el otro día que fuimos a grabar del San Martín, por ejemplo. Bueno, pues que hay alguna goleada, pero que quizás sea porque se rompe demasiado pronto en el partido de la igualdad, ¿no? Claro, hay que ver cómo son los partidos, ¿no? Quizá a lo mejor pues a priori piensas pues que se pone por delante, en este caso San Martín pronto, el Valdesoto tiene que abrir líneas, bueno, pues puede hacer cosas, pero no es la norma, ¿no? Lo normal es partidos muy igualados, por lo menos los nuestros nos cuesta muchísimo sacarlos adelante, y siempre son pues tremendamente igualados. Para lo bueno y para lo malo, quiero decir, cuando ganamos y cuando perdemos siempre por la mínima, nunca perdemos por más de un gol. Entonces, pues bueno, yo creo que basta con ver la clasificación y la igualdad tremenda que hay en la categoría. Una categoría que, bueno, de momento comanda el Gijón Industrial. No sé si para algunos puede ser el máximo favorito. Ahora se mudan de campo, acabaron el otro día el partido, venciendo precisamente a vuestro próximo rival, al Berrón, por 4-1, y ahora se mudan al campo de Santa Cruz, que bueno, es diametralmente opuesto a lo que venían haciendo en casa, que bueno, creo, si no me equivoco, que no perdieron ningún partido en el frontón. No, creo que están invictos, ¿no? Mira, no voy a ser nada original con respecto a todos los compañeros que han pasado antes por aquí todos los martes, ¿no? La categoría es tremenda, es muy, muy igualada. El Gijón Industrial yo creo que es, para mí, de los equipos que mejor fútbol practica. El cambio, cosa con el inconveniente incluso del campo, el cambio del campo, pues yo creo que lo va a notar en beneficio, le va a venir bien, porque es un equipo que le gusta jugar al fútbol. Hay otros equipos que destacan por el bloque, por plantillas muy fuertes, bloques muy hechos. Entonces, bueno, hay una tremenda igualdad. De momento está el Industrial ahí arriba, comandando la clasificación, pero no se puede despistar, no se puede despistar, porque cualquiera de los perseguidores le puede echar cazar y ponerse por delante. Es un poquitín cuestión de rachas esta categoría, porque si hablamos de tanta igualdad, vimos ahí equipos como el Valdesoto, que precisamente fuimos a grabar esta jornada, que bueno, caía con estrépito con el San Martín, del partido que ya hablamos, pero pues estuvo durante jornadas invicto y llegando a comandar incluso la clasificación. La gente destacaba del Valdesoto su bloque, pero evidentemente bueno, pues hay otras maneras de fútbol en esta categoría, y otros equipos pues que tienen
quizá más margen de mejora, ¿no? Que pueda ser plantillas que a lo mejor son menos hechas, ¿no? De todas maneras, yo creo que la palabra clave la has pronunciado, ¿no? Es cuestión de rachas. Hay equipos, como tú dices, que pasas una racha buena y ganas 3-4 partidos seguidos, te pones en lo más alto de la clasificación, luego va a venir otra racha un poco no tan buena porque es muy difícil mantener el mismo tono, otros equipos se enganchan, bueno, es mucha igualdad, por lo tanto, como te digo, cualquier equipo que se relaje o que de los que está arriba o de los que está abajo, que apriete, va a subir y va a ponerse la clasificación todavía más igualada, ¿no? Hay dos maneras, como tú dices, equipos que buscan más la posesión de balón, equipos que buscan más el bloque, pero todo es fútbol y al final lo que importa es competir y puntuar de 3 en 3. ¿Hay algo que te sorprenda aquí con estas 13 jornadas? Ya sabemos que es pronto, que todavía bueno, pues hay muchísimas cosas que hacer en esta categoría. Sois 20 equipos, son 38 jornadas, de momento van 13. Eso quiere decir que estamos en el primer tercio de campeonato. Y bueno, hay eso, algo de equipos, algún equipo que se va destacando por la parte de arriba, pero pocos, porque sí, como decimos es cuestión de rachas, pero por abajo vemos al Muros, que parece que le cuesta arrancar, que parece que hubo ahí 2 jornadas, 3 que puntuó y que intentaba arrancar, pero se vuelve a descolgar otra vez en el fondo de la clasificación. ¿Ves equipos descolgados? ¿Te sorprende algo de la parte baja? No me sorprende nada, ni veo a nadie descolgado. Lo único que me puede sorprender es el inicio no tan bueno como del Andés, que es un poco lo mismo que más o menos que nosotros, ¿no? Que no empezamos bien y que nos está costando ponernos en situaciones de privilegio, ¿no? No me sorprende porque la igualdad es mucha, cualquier equipo que enganche 2 partidos, 3 partidos va a salir de ahí y luego pues los partidos son todos tremendamente competidos, lo hablábamos antes, salvo raras excepciones, todo se decide por la mínima, por resultados muy cortos, muy ajustados, por lo tanto la balanza cae de un lado o de otro con mucha facilidad. Yo estoy convencidísimo que todavía por abajo se va a apretar muchísimo. Como tú dices, va un tercio de liga, queda muchísimo, tanto para arriba como para abajo, y esto todavía hay mucho que cortar y hay mucho que hacer todavía por delante. Son 7 ya los puntos que separan, mirando y observando un poco la clasificación, al último clasificado, al Muros de la Salvación, que la marca ahora mismo el Candás, y el Muros tiene, bueno, pues en esta semana recibe al Roces en el Municipal a las 4:15 de la tarde del domingo, pero bueno, viendo que el Roces marcha segundo, que el Muros está ahí abajo, no vayamos a pensar que vaya a ser un partido fácil para el Roces, ni mucho menos, ¿no? Ni mucho menos. Acuérdate el año pasado el Universitario, por ejemplo, la primera vuelta tan mala que hizo y luego al final se salvó, ¿no? Y consiguió salvar la categoría. Esto es igual, cualquier partido a priori es el segundo contra el último, pero se iguala todo. Dentro del campo, 11 para 11, se iguala todo, seguro que el Muros va a salir a competir al máximo. Por lo tanto, pues como te digo, todavía hay mucho por delante, no se puede descartar a ningún equipo, ni por abajo, ni para arriba, y pues bueno, a observar y a ver cómo va transcurriendo la competición. Los 2 equipos que están ahí en esa zona y que marcan ahora mismo la salvación, bueno, son históricos del fútbol asturiano, son bueno, equipos que marchaban cómodamente en la tercera división no hace muchas fechas, coquetearon en cierta manera con el descenso, sobre todo el Candás, y luego bajaron, pero yo creo que bueno, que esos 2 equipos son los que desde ahí hacia arriba prácticamente son los que todo el mundo destaca como bloques y que pueden dar el salto incluso en la tabla hasta zonas más altas de la clasificación. No se puede descartar nada en esta preferente, ni siquiera que el Candás y el Luarca vayan a estar en la zona alta. No, para nada, no se puede descartar. Como bien dices, son equipos históricos, son equipos de tercera división de siempre, que llamamos, ¿no? Yo tengo un cariño especial al Candás, el año pasado estuve allí 6 meses y me trataron fenomenal. Y la verdad es que... ¿Y qué instalaciones, no, Kiko? Es un lujo de instalaciones, de gente. Yo la gente que me encontré allí de directiva y de personal del campo y jugadores, pues bueno, una auténtica maravilla, con Jesús Lobeto, sí. Una auténtica maravilla. Aquí entrenar era, bueno, pues te sientes entrenador en todos los sentidos, ¿no? En todos los sentidos. Pero como dices, ahora no están atravesando un buen momento, les está costando también salir, también es una plantilla nueva. Pero estoy convencido que son equipos con un potencial grande, son equipos representativos de Villa, tienen mucho seguimiento, muchos seguidores detrás, mucho potencial. Entonces, bueno, como lo que hablamos siempre, ¿no? La competición es dura, larga, y esto es una carrera de fondo, no ha hecho más que empezar.
y todavía queda mucho que recorrer. Quizá, bueno, os encontréis en esta categoría. Hay muchos jugadores que ya no tanto se mueven por dinero, porque todo también, al igual que lo futbolístico, todo en cuanto al dinero se está igualando mucho. Y bueno, pues por 50 euros arriba, o 40 o 30 euros arriba o abajo, hay jugadores que no se mueven. En eso se encuentran más facilidades, por ejemplo, Kiko Arias en el Astur, para conformar una plantilla que, por ejemplo, y hablábamos antes del caso del Luarca, ¿no?, que está en las Alas, o del Andés, que tiene que conformar una plantilla pues alrededor de aquella zona, el Riva de Sella posiblemente también, el Riva de Deva, lógicamente, pues hay equipos que se pueden encontrar alguna dificultad más. En eso los equipos del centro ganan y son privilegiados. Sí, lógicamente las distancias son las que son. Hoy en día el dinero ya no mueve a ningún futbolista en esta categoría. Yo creo que las diferencias, salvo muy contadas situaciones, pues el futbolista ya busca otra cosa, busca sitio de entrenar, instalaciones, busca comodidad. Y lógicamente, si estás en un equipo de Oviedo, pues tienes bastante más facilidades que los equipos de los extremos, ¿no? Igual que si estás, por ejemplo, el Candás, como antes hablamos, sitios donde estás lógicamente, estratégicamente colocados para poder fichar jugadores de Avilés, de Gijón, de Oviedo. El Berrón, un sitio privilegiado con unas instalaciones tremendas ahora mismo, y que en 2 minutos te plantas en una autopista y con salida a todos los sitios, ¿no? Entonces, claro, si lo comparas, pues eso, con Luarca, Andés, Riva de Deva, pues sí que tienes más facilidades, ¿no? Ellos tienen otras ventajas, yo creo, como es también jugar con gente de la zona, que siente los colores muchísimo, que su gran ilusión es jugar en el equipo de su ciudad, de su barrio o de su pueblo, ¿entiendes? Entonces, pues claro, lógicamente eso también lleva un plus de motivación, ¿no? Entonces, pues, una cosa compensa con la otra, espero, me imagino, vamos. La última, Kiko, ya para ir terminando la entrevista. ¿Dónde situamos al Astur en esta temporada? Porque evidentemente, bueno, pues los comienzos no fueron buenos, la senda se va encontrando, pero ¿dónde situamos al Astur? Porque hay un grupo de equipos que, bueno, pese a la igualdad, son favoritos. ¿Colocamos al Astur en esa quiniela? El corazón me dice que sí. El corazón me dice que hay que colocarlo el primero, seguro. La cabeza me dice que hay que ir poco a poco, que hemos empezado mal, no hay que esconderlo eso, pero que estamos en plena recuperación y todavía no hemos cogido esa rachita buena de ganar 2 o 3 partidos. Nuestra ilusión es ir escalando puestos poco a poco. Ya sé que no soy original, es partido a partido, sobre todo porque no hemos tenido un buen comienzo. Si hubiésemos tenido un comienzo mejor y más esperanzador, pues bueno, puedes marcarte otros objetivos y ser un poco más realista. Ahora mismo lo que nos implica y lo que nos preocupa es partido a partido, es el Berrón, luego el Riva de Deva en casa, y es la única forma que tenemos de ir poniendo el equipo donde nosotros creemos que merecemos estar, que son los puestos de privilegio, ¿no? Eso es lo que nos queda de aquí a que acabe la competición y para lo que vamos a entrenar y trabajar todas las semanas, pues con esa ilusión de meter el equipo lo más arriba posible. Si tuvieras que dar 3 nombres de aquí al final. Todas las semanas haces la misma pregunta y nadie te contesta, ¿verdad? Nadie. Qué triste. A ver, de mano los nombres que están en la cabeza de todos, ¿no? Yo creo que Gijón Industrial, Roces, Valdesoto, San Martín, equipos Nalón, equipos que son bloques hechos, muy fuertes, que en esta categoría destaca más el bloque que las individualidades. Entonces, bueno, salen un remillete de 6-7 equipos donde queremos meter al Astur todo por todo, para que se meta ahí. Entonces, bueno, pues no te voy a ser más original que los compañeros, pero creo que están en la boca de todos, ¿no? En la mente de todos los grupos, los equipos que yo te acabo de decir, ¿no? Bueno, pues tenemos que despedir esta charla con Kiko Arias, con el entrenador del Astur, y bueno, lo dejamos ahí en la 11ª posición, con ese margen de mejora que tienen unos futbolistas que, bueno, pues empezaron a conocer al principio de temporada y que poco a poco pues tienen que ir, como decíamos el año pasado con algún equipo, ese margen de mejora, ¿no?, que pueden tener estos equipos que poco a poco van conociéndose, también conociendo la manera de entrenar del míster. Y bueno, pues lo dejamos aquí con Kiko Arias, deseándole toda la suerte del mundo de aquí a final de temporada. Kiko, muchísimas gracias. Bueno, gracias a vosotros por la invitación, estoy a vuestra disposición para cuando queráis y gracias por ponerle voz e imagen
a este fútbol regional tan necesitado, ¿no? Pues sí, imagen, como acaba de decir él, como acaba de decir Kiko Arias, con la que se van a quedar para despedir el programa. Y bueno, como decíamos al principio, lo que hicimos esta semana fue bajar un escalón, ir a Regional Preferente, hacer un partido a la jornada. Yo creo que uno de los mejores partidos que había en esta categoría, en esta Regional Preferente, con ese Valdesoto, un equipo que marcha sexto, pese a caer derrotado duramente por el San Martín, un San Martín que ahora se coloca quinto en la clasificación y que bueno, pues le dio un repaso, sobre todo en los primeros minutos de partido. Luego poco a poco pues fueron cambiando un poquitín las cosas, hay jugadas polémicas, hubo bueno, pues un calentamiento del partido que luego afortunadamente, y quiero dar las gracias a los dos entrenadores y a los dos capitanes, porque bueno, yo creo que gracias a ellos pues el partido se serenó y se calmó en la segunda parte y se lo vio bastante más tranquilo de lo que se había ido en la primera, con lo cual bueno, yo creo que eso es labor de ellos, ¿no? El hacerlo, y yo creo que lo hicieron muy bien en ese partido. Vamos a verlo todo en el siguiente vídeo y nosotros volvemos la semana que viene con más cosas aquí en el Pelotón entre Asturias, con más reportajes. Esta vez bajaremos un peldañito más, nos iremos a la primera regional a grabar otro partido y bueno, pues de todo ello tendrán cumplida información el martes que viene, pero de todas maneras sigan viendo fútbol regional, que es el que de verdad se siente, el fútbol que de verdad llega a la gente y de verdad pues es el que engancha y es el que está cercano a los aficionados. Así pues, sigan siendo felices y sigan viendo fútbol de regional. Hasta la semana que viene, aquí en el Pelotón entre Asturias. Se quedan con ese Valdesoto San Martín.
Bueno, aquí con Alfonso, entrenador del San Martín. Bueno, dada la igualdad del grupo, de la categoría, en este caso, y dado el marcador y un campo tan difícil, supongo que muy satisfecho. Pues sí, muy contento, sobre todo la primera parte, que creo que fuimos bastante superiores y bueno, como otras veces fallamos, creo que tuvimos una efectividad muy alta, ¿no? Pero creo que contentos, sí. Yo creo que, bueno, no sé si se fundamentó la goleada, sobre todo en la primera mitad, ¿no? En la que tuvisteis un acierto demoledor, sobre todo en las dos primeras acciones que tuvisteis. Yo creo que fueron 3 ocasiones, 2 goles, y al final, bueno, pues manejando un poquitín el partido, porque parecía que se podía encrespar y mucho, y eso jugaba en contra de vuestros intereses. Sí, bueno, como tú bien dices, al principio creo que entramos muy bien en el partido, tuvimos la suerte de meter las 2 primeras que tuvimos, jugamos más tranquilos y bueno, después la segunda parte bajar un poquitín el ritmo, calmar un poco el partido y bueno, creo que son cosas normales. En campos como este, que son pequeños, que hay mucha disputa, mucho choque, es normal que a veces pasen esas cosas, pero bueno, no creo que haya sido nada con mala intención. Al final, bueno, pues un rival que lo seguía intentando, a pesar del 0-3, del 0-4, del 0-5, ellos seguían intentando de todas maneras pues el meterse un poquitín en el partido, por lo menos darles una alegría, un gol a sus aficionados, y eso también es digno de encomio, ¿no? Hombre, desde luego el Valdesoto no se va a rendir nunca y está ahí y yo creo que como estamos todos, esto acaba de empezar prácticamente, llevamos un tercio de campeonato nada más. Y yo el Valdesoto lo veo como un equipo fuerte y muy fuerte aquí. Nosotros hoy nos salieron bien las cosas, pero no va a tirar la toalla nunca. Bueno, mister, ¿ahora cómo se ve el mundo, cómo se ve la categoría después de estar pues, prácticamente arriba? Bueno, yo creo que igual que la veía antes de empezar el partido, ¿no? Exactamente igual. Las victorias las disfrutas hoy y a partir de mañana preparar otra vez el partido del domingo, que puede ser otra historia y nada más, ¿no? Difícil. Creo que hay que esperar, creo que hay mucha igualdad arriba, sigue habiéndola a pesar de este resultado y nada más, a seguir trabajando. Bueno, mister, pues muchísimas gracias y suerte. Venga, gracias a vosotros. Bueno, estamos con Froilán, entrenador del Valdesoto. Mal día hoy, Froy, sobre todo no sé si se cimentó todo un poquitín esos 2 goles tan tempraneros que encajasteis y que el equipo, no sé si entró un poquitín despistado en el partido. Bueno, el partido hay poco que valorar, ¿no? No sé si un buen día o un mal día, pues bueno, el equipo tenía ilusión por jugar el partido, yo creo que estábamos bien preparados, veníamos de un partido que habíamos ganado 0-4, pero poco hay que decir, los primeros 20 minutos el San Martín nos superó con claridad y puso el partido a su favor, con los 3 goles y prácticamente pues acaba. Nos hizo daño el primer gol, nada más empezar un balón parado y nos hizo daño el segundo gol. No fuimos capaces de tener la fuerza suficiente para levantarse y seguir y acabaron sentenciando el partido prácticamente en 20 minutos. Un Valdesoto que bueno, se ve la fortaleza que tenéis en este campo, no en el resultado de hoy, pero sí en que bueno, no tires la toalla nunca, con 0-3, con 0-4, con 0-5, el equipo siguió dando la cara, siguió intentándolo, siguió teniendo ocasiones y siguió fallando goles.
Sí, a ver, el descanso era complicado el tema, ¿no? El partido prácticamente pues tenían sentenciado y con un gol que metieran pues acababa. Generamos un poco de ilusión con tratar de ir a la portería rival, de ser capaces de hacer ocasiones y todo eso. Bueno, estuvimos ahí, conseguimos alguna ocasión de gol, pero la pegada que tuvo el San Martín, por ejemplo, hoy fue definitiva. Pues, definitiva, vale. Prácticamente no recuerdo, pocas paradas recuerdo de nuestro portero Roberto. Entonces, bueno, acertaron con las ocasiones que tuvieron, nos superaron, pero nos superaron en prácticamente todas las partes del campo. Felicitarles por la victoria y nosotros prepararnos para la semana que viene seguir. El equipo tiene 22 puntos, lleva una trayectoria muy buena. Estábamos seguros en la fase de defensa, hoy no estuvimos bien. Nos hicieron 5 goles, que nos generó duda eso que había pasado al principio, como te decía antes, y nada, vamos a continuar. La semana que viene iremos a jugar con el único con la intención de ganar esos 3 puntos. ¿Cómo ves al equipo rival? Un equipo que hoy demostró aquí, bueno, pues el que posiblemente esté preparado para luchar por esa primera plaza, por esos puestos de ascenso. Seguro que si son capaces de mantener el nivel que tuvieron hoy, van a pelear, pero no por los puestos de ascenso, pelearán por ser primeros. Seguro que si son, ya te digo, que son capaces de mantener el nivel que tuvieron hoy, es para pelear, yo creo que al Industrial y al Roces incluso, pues pelear con esos equipos por el título, ¿no? Bueno, felicitarles, jugaron un gran partido a un nivel excelente. Yo había visto algún partido ahí en Sotrón de, bueno, equipo no al nivel que estuvieron hoy, pero bueno, estuvieron muy bien, acertados cara al gol y generando fútbol, seguros en defensa y fueron muy superiores. Viste que ahora toca levantar la moral de la tropa, después de, como decías, de venir de una goleada a favor, ahora una goleada en contra, pero bueno, hay que seguir, esto es muy largo. Sí, la moral de la tropa se levanta fácilmente. 10 o 15 minutos de charla el martes y la gente pues está animada, porque bueno, el equipo tiene una situación buena en la tabla y una situación buena en cuanto a juego, en cuanto a resultados y todo eso. Bueno, pues nos encontramos con un rival que nos superó y, como te decía antes, felicitarles. Y bueno, sí es cierto que vamos a levantarnos, hay que ser fuertes y superar estos golpes, porque bueno, los buenos equipos se consiguen a partir de levantarse después de las adversidades, no siendo capaces de, cuando las victorias está bien y todo eso, el equipo se une, pero los buenos equipos se hacen a partir de los momentos de dificultad. Ahora pues nosotros va a ser el momento de mayor dificultad desde que empezamos, hay que ser capaces de armarse y levantarse, y seguro estoy convencido que la plantilla pues va a seguir trabajando bien el día a día como trabaja, y seguro que nos vamos a levantar, pero ya para el domingo. Bueno, mister, pues muchísimas gracias y esperemos que así sea. Suerte. Nada, gracias a vosotros.